Sandra, gracias. Pues bienvenidos todos a esta... Ay, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Bienvenidos todos a esta charla de la Feria del Libro del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. El día de hoy, Sandra Galindo y el doctor Armin estarán presentando el libro Entre Actos, Vida y Teatro de Honorato Tessier. Sandra Galindo es profesora universitaria y ha trabajado durante 17 años como periodista en México y Estados Unidos. Es egresada de Prepatec, Campus Saltillo, estudió parte de su licenciatura en Ciencias de la Información y Periodismo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Obtuvo un doctorado en Cultura, Alfabetización y Lenguaje, además de una maestría en Estudios Biculturales y Bilingües de la Universidad de Texas en San Antonio. Cuenta también con una maestría en aprendizaje permanente y educación de adultos en la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha publicado artículos académicos sobre la representación de los inmigrantes mexicanos en la prensa escrita de México y Estados Unidos. El día de hoy, la autora presenta desde San Antonio, Texas, el libro Entre Actos, Vida y Teatro de Honorato Teissier, que explora la trayectoria escénica y la vida personal del actor y humanista Honorato Teissier, quien compartió escenarios con las máximas figuras del teatro porfiriano como Virginia Fábregas, Felipe Montoya, Pedro Servín y Miguel Inclán a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para presentarla se encuentra el doctor Armin Gómez Barrios, quien escribiera el prólogo y ayudara a precisar la colaboración que mantuvo Honorato con las grandes luminarias como Virginia Fábregas y Felipe Montoya, destacando la importancia de los actores que se convirtieron en empresarios teatrales e impulsaron el teatro mexicano al llevar escena obras de los dramaturgos nacionales, al dar oportunidad a nuevas generaciones de actores y al formar a la audiencia mexicana por medio de sus giras que cubrían todo el país. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Gracias. Ahí está. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro. Es el debut de este libro en las ferias del libro, en las presentaciones, eh, ya que apenas este año, el mes pasado, estuvo ya listo por parte de la editorial Paso de Gato y que, como saben, es la editorial especializada en teatro en nuestro país. Y pues es un trabajo de investigación muy detallado que hizo Sandra, nuestra autora invitada desde San Antonio, Texas, que ya está eh, trabajando y haciendo una carrera muy importante a nivel académico, pero se dio tiempo para hacer esta investigación de este personaje de Honorato, que ahorita les va a platicar ella de quién fue y por qué es importante en el teatro mexicano. Ya se mencionó su cercanía con Virginia Fábregas, con Felipe Montoya, con otros grandes actores del teatro porfiriano, pero pues algo importante que hay que decir es que también fue bisabuelo de Sandra. Esa es su relación familiar, la que le impulsó también a buscar la información de este gran actor mexicano. Pero pues cedo la palabra a Sandra para que tú misma, Sandra, nos platiques cómo fue la investigación. Aquí ya tiene una presentación preparada para hablar de Honorato Teissier. Adelante. Gracias, Armin. Gracias y bienvenidos a todos y feliz día del libro. Qué mejor día para presentar este libro que se hizo con mucho amor y con mucha investigación. Y como bien lo dice Armin, fue un libro que, para empezar, no pensé en hacer originalmente, porque mi curiosidad hacia mi bisabuelo fue desde niña, que yo quería saber quién era ese hombre que estaba en una foto en casa de mis abuelos. Y a medida que fui creciendo y a medida que también avanzando la tecnología, fui recopilando información hasta que un día me di cuenta que tenía mucha información más allá de la información genealógica, tenía mucha información sobre su carrera como actor, que en la familia se había manejado un poco, nos decían nada más, ay, fue actor de teatro.
pero así nada más. Pero yo me metí a hemerotecas, empecé a investigar y empecé a encontrar muchos artículos donde hablaban de su paso por los teatros de México, de los actores con los que compartió escenario. Y fue cuando dije, no, bueno, yo creo que esto vale la pena contarlo. Yo soy una persona que considero que hay que contar las historias que están perdidas y todas tenemos esas historias perdidas en nuestras familias, en nosotros mismos. Y entonces dije, bueno, esto va más allá de nada más contarlo a la familia. Y fue cuando dije, voy a hacer este libro con la información que he encontrado de su carrera, enfocado a su carrera como actor y su paso por los teatros de México, porque fue parte de una generación de actores empíricos, donde no había escuelas de actuación, no había, fueron los que empezaron, son los que empiezan ese engranaje que hoy en día es parte de la base del teatro mexicano. Sí, el teatro era un centro de espectáculos muy importante. Esto fue antes de la llegada del cine. Estaba el cine llegando apenas en México a finales de 1800. Pero el teatro era muy importante y estos eran actores aparte que se estaban enfrentando a un nacionalismo en contra de actores extranjeros y de autores de obras extranjeras. Entonces, eso me llevó a investigar, a buscar en todo tipo de base de datos de varios países, conseguí libros en varios países, buscando sobre el personaje, mi bisabuelo, que esa es la relación familiar definitivamente, pero es un libro aparte que sin las nuevas tecnologías y sin los archivos digitales que existen hoy en día, no se podría haber hecho definitivamente, porque lo hice yo básicamente a distancia. Y eso ayudó bastante. Y yo estoy consciente de que el resultado de este libro es solamente el inicio, porque yo sé que a medida que se van digitalizando más documentos y va habiendo más información disponible, van a salir más cosas. Yo encontré fotografías, artículos, documentos, pósters, luché mucho, Armin lo sabe, luché mucho por incluir en el libro unos pósters de teatro en donde aparece en el elenco Honorato. Entonces, eso fue lo que a mí me impulsó a hacer esa investigación, más allá del personaje de mi bisabuelo per se, pero de su carrera como actor. Sí, fue una investigación que yo digo que me llevó 30 años porque básicamente yo empecé a recabar más información de él cuando tenía yo creo como 20 años. Mi bisabuela murió cuando yo tenía 17, lo mencioné en el libro, y fue cuando empecé a encontrar documentos, cuando iban a vender la casa donde vivía mi bisabuela, encontré algunos documentos, encontré algunas fotos, luego surgió el internet, empecé a hurgar en el internet, empecé a buscar en base de datos, luego surgieron las hemerotecas digitales. Entonces es una investigación que ha crecido de la mano de cómo ha crecido eh, la, la tecnología y el acceso a la tecnología que he tenido también yo como recurso, ¿no? Entonces, así fue como surgió y aparte el interés de compartirlo de nuevo no solamente con la familia, sino con los que estén interesados a conocer la vida de un actor a principios del siglo XX. Sí, todo lo que lo que vivía, no solamente él, los actores de su entorno, cómo andaban de gira por todo el país. Hay que imaginar el contexto histórico donde no había autos, donde no había tecnología, por supuesto, donde tenían que viajar de pueblo en pueblo, donde las actrices viajaban embarazadas y parían en un pueblo y al siguiente se ponían a dar una función, recién paridas. Es interesante ver todo lo que conllevaba ese estilo de vida, de que tenían los hijos en cada pueblo, a veces morían unos, todo, conocer todo eso desde esa perspectiva histórica del México que estaba surgiendo del porfiriato prerevolucionario y durante la revolución y cómo eso afectó también a los actores. Y en este caso, pues bueno, el centro es Honorato, pero alrededor de él se ven muchas historias, se leen entre líneas muchas historias. Y su vida, pues son parte de estos entreactos, por eso el título del libro, porque va entretejida la vida que él tenía con esa pasión que él tuvo por el teatro, que nunca la dejó.
nunca la dejó esa pasión por el teatro. Entonces, esa investigación la hice de esa manera y de nuevo, yo sé que esto es así como el principio, porque luego irán saliendo más cosas por la tecnología. Sí. Eh, Sandra, ¿tienes una presentación que puedes ¿Puedo seguir ir hablando? Sí, compartiendo o sí, sí, quieres sí. que hagamos algunas preguntas Si quieres, sigo. de mi parte? Yo incluí, miren, por ejemplo, encontré Aquí muchos está, documentos, aquí sí, está. sí lo ven ahí. Encontré documentos, por ejemplo, esto lo encontré en Sí, periódicos. Esto es parte de los periódicos que encontré. Este es de 1900, creo, este anuncio. Uno de los anuncios, aquí sale, por ejemplo, la mamá de los Soler, Irene Pavia, es parte del elenco eh, de los actores que andaban en Guerrero, justamente. Mi bisabuelo presentó esta obra muchas veces a través de su carrera. Entonces yo me metí a periódicos. Este es un programa de la primera obra en la que yo encontré el nombre de él. Él tenía 20 años. Esto es de 1899. Este programa es de una presentación de la obra Dios, Patria y Amor en el teatro, en el Gran Teatro Nacional de la Ciudad de México, que era en ese entonces de los más importantes, si no el más importante de esa época. Y aquí viene la lista del elenco y en primer lugar estaba él, Honorato Teissier, y era el primero que salía a escena y tenía 20 años apenas. Sí, es la primera obra en la que yo encontré su nombre. No sé a la fecha si es donde él empezó o había empezado ya antes, sí, pero es la primera, es en la que yo empiezo en el libro a mencionar su carrera, porque pues es lo más temprano que encontré donde estaba su nombre, 1899. Sí, luego también encontré fotografías, algunas, esta es Leopoldina Galsa, la primera esposa de él, que yo no la conocía, nunca había visto una foto de ella. Sabía que él había estado casado anteriormente, pero no sabía con quién ni la conocía y encontré fotos de ella hurgando en bases de datos y en libros y en periódicos. Logré encontrar un par de fotos de ella, ya la conocía, Leopoldina, que también venía de una familia de actores. El papá era actor español, la mamá era otra actriz de Tlaxcala. Sí, que es también la abuela, la mamá de Leopoldina, es la abuela de Consuelo Frank, de la actriz, también que hizo películas con Cantinflas, y de Paul Ortín, que fue otro actor también mexicano de películas, de telenovelas, de series, de comedia, era cómico. También Honorato, bueno, trabajó en el Teatro García Carrillo, en Saltillo, que también en el libro habló cómo fue el dar a Saltillo. Yo soy de Saltillo, mi familia es de Saltillo y cómo él, que nació en México y después de haber estado yendo por toda la República Mexicana, pues fue a dar a Saltillo y en Saltillo llegó en 1910 cuando este teatro se inauguró. Él fue posiblemente de las primeras compañías teatrales que se presentaron en este teatro, que en ese entonces cuando lo construyeron decían que era uno de los teatros que tenía el mejor alumbrado de México. Irónicamente, 8 años después, en el 18, ese alumbrado causó un incendio y se quemó el teatro. Entonces, pero en ese teatro él fue a dar a Saltillo, justamente, una ciudad en donde al final de cuentas él sentó las bases de la familia de la que yo provengo. Sí, es donde el destino lo llevó justamente al tiempo en el que empezaba la revolución. Y mi teoría es de que él decidió asentarse en Saltillo por fuerzas fuera de su control, porque su hija murió ahí en Saltillo enferma, la niña, pero también se vio con la necesidad de que, bueno, se tuvo que ir la compañía teatral en el 1912, se tuvo que ir la compañía teatral porque él se quedó cuidando a la niña que murió. Y se quedó sin trabajo, entonces se quedó trabajando ya en Saltillo y estaba la revolución. Entonces yo creo que él cayó en la conciencia de que no podía andar del tingo al tango,
como él usualmente lo estaba, y como que se asentó ahí a ver cuándo terminaba ese conflicto, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, pues conocí a mi bisabuela, se casó, formaron una familia, nació mi abuela, nacieron mis tíos abuelos, que los menciono también ahí en el libro. También él fue empresario. En el libro incluye dos sellos, estos dos sellos, porque él creó también, fue empresario teatral. Creó por lo menos dos empresas teatrales son las que yo he localizado. Muchos actores hacían eso en esa época y más particularmente en la Ciudad de México porque les daban incentivos monetarios para contratar actores mexicanos. Había esa ola nacionalista en esa época de más actores mexicanos y más autores mexicanos. Entonces, el gobierno municipal de la Ciudad de México en ese entonces les daba incentivos. Por ejemplo, Virginia Fábregas también se benefició de esos incentivos en su compañía teatral. Entonces, yo creo que él creó eso porque era una entrada de dinero. Creo que les daban 1,000 pesos o algo así, les daban, era un incentivo que les daban mensual si creaban esas empresas y daban empleo a actores mexicanos y a autores de obras mexicanas, porque había una, había muchos actores extranjeros que también menciono ahí en el libro, había particularmente españoles, pero también había de otras nacionalidades. Y aparte los escritores de las obras eran predominantemente españoles. Entonces llegó esa oleada nacionalista y querían contrarrestarla de esa manera. Después, estando en Saltillo, él se dedicó a dar clases. Y en la última parte de su vida que él se enfocó, y aquí está como parte estos son los profesores del Ateneo Fuente, que es una escuela eh, de educación superior ahí en Saltillo, y Honorato está aquí y está aquí. Y él pasó esos últimos años dando clases, pero siempre conectado con el teatro, porque era su pasión. Entonces, sí, él trabajaba dando clases, pero parte de las clases que daban tenían que ver con el teatro y aparte formó grupos experimentales en Saltillo de teatro que dirigió y presentaba y llevaba giras regionales las obras de teatro. Entonces, él nunca se desconectó, aunque yo creo que estaba él consciente de la situación que se vivía en México y, y él tuvo que tomar esa decisión. Ya al final de su vida, él lo comento en el libro, él tenía planeado retomar su carrera como actor y se iban a ir todos a la Ciudad de México, ya pasada la revolución, pero la vida no se lo permitió. Entonces, eh, pero él siempre buscó seguir su pasión, seguir su gusto por el teatro. Esto es parte de su biografía, es la iglesia de San Fernando y en la Ciudad de México, porque él nació en el convento, el ex convento de San Fernando, ahí en la Ciudad de México. Entonces, esta es una foto de la iglesia, ese ex convento donde él vivió. Estos son los papás de él, mis tatarabuelos, Honoré, que era francés, que llegó a México a mediados de 1800, yo tengo más o menos 1860, y que era comerciante, y Lorenza, la mamá, que era yo tengo la idea que trabajaban en el campo de venta de ropa, porque un hermano era sastre. Y de hecho, él, Honoré era comerciante, venía de una parte de Francia en donde manejaban mucho los textiles. Y de hecho, él llegó a México y puso una tienda de ropa y de zapatos y se dedicaba a eso. Y dicen que él quería que su hijo se dedicara, que siguiera con el negocio. Y había ese enfrentamiento que el papá no quería aceptar que su hijo, que era el único hijo, fuera actor, que en aquel entonces también era de lo peor ser actor, pero el tatarabuelo murió y entonces eso le abrió las puertas a mi bisabuelo a decir, bueno, voy a seguir con la carrera de actor. Es la parte, volvemos a lo mismo, es parte de esos entreactos que hacen, que son parte del desarrollo de la historia de Honorato, del actor también, porque al final de cuentas los actores tienen vida privada, ¿no? También estas son algunas de las fotos que encontré. Estas aparentemente, no es aparentemente, es el grupo teatral o la compañía teatral en donde estaba Leopoldina y mi bisabuelo Honorato. Entonces, entre estos actores está Leopoldina y Honorato. Mi teoría es que Honorato es este aquí. Sí, entonces salieron publicadas en una revista
El Mundo Ilustrado, que era una revista, fue la primera revista con fotografías en México que existió. Es muy importante en esa época. Era dirigida a la sociedad burguesa porfirista, ¿sí? Entonces, sacaron un pequeño reportaje en donde venía una foto de Leopoldina, no la que enseñé ahorita viene en otra revista cuando murió Leopoldina. Entonces venían, esta es de 1905, creo, 1905, 1906, que estaban presentándose en el Teatro Hidalgo, la compañía. Ya estaban casados, Leopoldina y Honorato. Entonces hicieron ese pequeño reportaje en El Mundo Ilustrado. Y aquí, entre este grupo de actores que están en escena representando la familia Bancal, está mi bisabuelo y está Leopoldina. No identifico a Leopoldina entre todos, pero tengo idea de que por lo menos este es la teoría de que es mi bisabuelo, aunque no se ven muy bien las fotos. Pero de nuevo, muchas de estas fotos las encontré buscando y me llevó mucho tiempo. Pero es lo interesante de cuando estás investigando y encuentras, vas descubriendo, es como ir de la mano con él a través de, bueno, aquí estuve, hice esta obra, trabajé con esta persona, es como ir de la mano con él. Igual con los teatros. Este es el Gran Teatro Nacional que fue derribado a principios de 1900 porque hubo un temblor, ahí lo menciona en el libro, y el plan era reconstruirlo para celebrar el centenario de la independencia, que no se pudo hacer porque sucedió la revolución y Porfirio Díaz se fue. Pero el teatro que vino a sustituir al Gran Teatro Nacional es el Teatro de Bellas Artes que existe hoy, que fue inaugurado hasta en los años 30, en el 34, creo. Entonces, el Bellas Artes vino a sustituir al Gran Teatro Nacional, que fue hasta donde yo tengo hasta ahorita, donde una de las primeras apariciones que tengo yo de Honorato con la obra que les comenté, de Dios, Patria y Amor, en 1899. También estuvo en el Gran Teatro de Iturbide, sí, en Querétaro, en el Gran Teatro, Circo Teatro Orrín, ahí en la Ciudad de México, que fue uno de los primeros que eh, tenían una estructura de metal. Sí, y muy semejante a los circos, teatros que surgieron en Europa, por ejemplo, el Pathé, el Gaumont, que fueron primero circos y luego fueron teatros, los combinaban con circo y luego los combinaban con cine, porque Pathé y Gaumont fueron también, son parte de los primeros que hicieron cine comercial después de los Lumière. Entonces el Circo Teatro Rin siguió esa influencia. Entonces era circo, teatro y luego fue cine también en Lorrín. El Lorrín estaba localizado donde está ahorita el Blanquita, sí, para que se den una idea. Y también estuvo ahí Honorato, pisó ese escenario. Entonces estuve buscando todos los teatros. em, Encontré algunos pósters que los encontré ahí en el libro. Una de las cosas, uno de mis sueños es justamente poder algún día ir a los teatros en persona, a ver si tienen algún póster, a ver si tienen algo de las presentaciones de Honorato. En algún momento espero poderlo hacer, pero sí estuve buscando periódicos, y encontraba por los periódicos, y encontraba por los libros y cotejaba la información y encontraba fotos. Una de las fotos que, por ejemplo, encontré y está en el libro es donde viene Honorato con una actriz, con Consuelo López de Solano, una actriz peruana muy conocida en esa época en el teatro mexicano. Esa foto la encontré porque hablaban de esa foto en un libro. Un historiador de teatro, muy conocido, habla en su libro sobre un problema que tuvo el esposo de Virginia Fábregas y cómo los periodistas de la época los vetaron y para vetarlos fijaron su atención en otros actores y entre ellos estaba mi bisabuelo. Entonces, en lugar de sacar cosas de Virginia Fábregas y del esposo, sacaron una foto de mi bisabuelo con Consuelo López de Solano. También en El Mundo Ilustrado, que era muy importante en esa época. Y esa foto la encontré por la referencia del libro.
Entonces lo leí en el libro primero que había sido, que había sucedido ese pleito entre los periodistas de la época con el esposo de Virginia Fábregas, y fui a la hemeroteca a buscar día por día, día por día, día por día, y salió la foto y encontré la foto. Entonces es una, es una labor de búsqueda y encuentra, pero que te lleva a encontrar imágenes que tú nunca te imaginabas ver. Esa imagen, por ejemplo, de mi bisabuelo donde está con Consuelo López de Solano, a mí me gusta mucho porque todas las fotos que había visto hasta entonces de mi bisabuelo eran nada más la cara, la que viene en la portada del periódico. Pero en esta foto se le ven las manos y yo estaba muy contenta porque se le veían las manos, algo muy intrascendente, pero yo decía, es que se le ven las manos, o sea, fue una de las primeras fotos donde lo vi más completo, que hay más allá de la cara de él. Entonces, te lleva todo eso, la investigación. Esos son algunos de las personas con las que él convivió directa o indirectamente. Está Irene Pavia, la mamá de los Soler, todos estos Soler, que a lo mejor convivió con ellos de niños, porque fue en esa época justamente en la que él trabajó con la mamá de los Soler. No sé si habrá trabajado un poco con el papá, porque no he encontrado información donde esté con el papá, pero era ese círculo, ¿sí? También María Teresa Montoya, que el papá Felipe Montoya, también Felipe Montoya Alarcón era el nombre de él, fue uno con el que trabajó mucho mi bisabuelo. Incluso Felipe Montoya fue testigo de boda, testigo de nacimiento de los hijos de mi bisabuelo con Leopoldina. Entonces es posible también que haya convivido con ella de niño, ¿sí? Roberto El Panzón Soto trabajó para mi bisabuelo en Puebla, para la compañía de mi bisabuelo, justamente en la época en la que Fernando Soto Mantequilla nació. Entonces es posible también que haya coincidido con él. Paul Ortín lo menciono porque Aurora Campuzano, aquí está la Aurora Campuzano, era la media hermana de Leopoldina también. Sí. Los Inclán, el papá, Miguel, que es el tronco de la dinastía, fue también con uno con el que trabajó el bisabuelo. Y Rosita Arriaga, también una actriz de cine, ella salió en la primera película sonora en Santa. Ella tenía una compañía teatral en donde también trabajó mi bisabuelo. Sí. Entonces, esas son algunas de las personas, y esa es una de las cosas que también quise yo mostrar en el libro, que los pasos y con las gentes que convivían, es como yo lo explico, que leyendo el libro no es solamente una biografía de Honorato, es también el contexto histórico de la época para los actores, el rol de los medios, eh, el mundo de los que vivían los actores, todos los sacrificios que tenían que enfrentar por esa pasión que tenían de llevar entretenimiento a la gente. De nuevo, los teatros en los que se presentaron, el Teatro Bartolomé de Medina, esta es una tarjeta, una postal que le mandó a mi bisabuela cuando eran apenas novios, poco antes de casarse, porque él todavía siguió de repente presentándose, estando ya la revolución, pero ya estaba trabajando de maestro. Entonces, todos esos datos los fui encontrando a través de todas esas pequeñas piezas, ya fueran fotos, ya fueran menciones en libros, eh, y fue otra cosa que me guié más en buscar fuentes, fuentes como artículos, libros, y no tanto guiarme por los dichos familiares, que sí cuentan, pero, pero no basar tanto la información en las familias, porque a veces las familias engrandecen las historias de muchas maneras y a veces se pierden las historias como el teléfono descompuesto que le llamo yo, ¿no? Esta fue la famosa foto del bisabuelo de Honorato de joven que, que está en la portada del libro y que fue como yo conocí a mi bisabuelo, y por eso yo digo que este libro nació de esa foto, porque siempre me llamó la atención esa imagen de ese hombre que yo decía, bueno, ¿quién es este señor? Sí.
de dónde venimos, porque nadie habla de él. A mí me llamaba mucho la atención eso. Y es el nacimiento de esa gran curiosidad que yo tuve. Y esta es la última foto es de los años 20 más o menos. Honorato murió en el 25. eh, Murió a los 46 años, si lo considera uno un hombre muy joven, pero con una vida muy extensa, ¿sí? Que vivió a profundidad todo lo que vivió y, y, y más que todo siguiendo su pasión, que eso es lo más importante, a pesar de todo lo que vivió, que uno lo puede leer en el libro, todas las tragedias que enfrentó, que es una cosa que yo le reconozco de que no se enloqueció, de que no se perdió. Y ese tipo de historias también te inspiran, porque volvemos a lo mismo. Es un tiempo en el que no tenían muchas de las cosas que tenemos hoy. Sí. Entonces, es parte de eso. Y bueno, esta es una ilustración más que toda la investigación que hice, todo lo que me llevó a conectar puntos con puntos, cosas genealógicas, informaciones, cotejar cosas que se sabía en la familia, eh, con cosas que encontraba en los libros, con cosas que encontraba en las hemerotecas, todo eso, uniendo todo como un rompecabezas. Y eso es el resultado de este libro. Y esta es una frase que encontré que en un artículo, no, en un libro lo encontré, de un exalumno del bisabuelo de Honorato, cuando él se estaba despidiendo para irse a México, mudarse con la familia a México. Entonces, bueno, lo que decía era que esta frase es una frase que encontré de mi bisabuelo en un libro, que también la incluí, una de las cosas, últimas cosas que incluí de Honorato, que nos dice un poco sobre su visión de vida después de todo lo que él vivió y justamente los últimos tiempos que él vivió después de todas esas tragedias. Entonces, por eso lo quise terminar con eso, más o menos el libro. Y esto es, pues, a grandes rasgos lo que me llevó a la investigación y, y el reconectar con este hombre que realmente yo nunca conocí. Conocí pocos, hablaba poco y se sabía muy poco en la familia sobre su carrera. Y eso fue lo que yo quise rescatar con este libro y compartir de nuevo con los interesados, sí, más allá de la familia, que eso es lo que a mí me interesó compartir creando, escribiendo este libro, definitivamente. No sé si tienen algunas preguntas. Armin también nos iba a hablar sobre el teatro en México y conectarlo con Honorato. Que lo que se perdió fue la conexión, no veo a Armin ni escucho a Armin. Ya, ahí vamos. Yo supongo. Se veía la imagen de Admin. Pero, bueno, Ya no está. Yo que se apagó la eso. Sí, eso fue lo que se desconectó. No se ve a Armin ni lo escucho. Antes sí me aparecía. Aquí estamos. Sí, no sé si va a seguir Armin o hay Aquí seguimos. preguntas. Abre el micrófono de aquí, de esta, Sabito. Sí. Ya la escuchaba, ya la escuchaba. ¿Ya me escuchas, Sandra? Sí, sí, ya te escucho. No te veo, pero sí te escucho. Bueno, ahorita viene la imagen porque se está reiniciando aquí un sistema. Ok. Eh, Comentaba que hiciste una investigación muy detallada a través de medios digitales y de archivos con microfilmes en diferentes fuentes de investigación, en
universidades, en revistas, en hemerotecas, en diferentes lugares. Y esto, para empezar, quisiera resaltar de esta investigación, que es muy detallada a través de medios digitales. Por otro lado, pues rescataste la presencia de Honorato Tessier, que nos representa esta práctica del teatro mexicano. Tenemos mucha documentación de grandes actores, como ya mencionaste a Virginia Fábregas. En particular, pienso que hay varias obras bibliográficas que detallan la vida de ella, las obras en que participó, todos sus recuerdos y cartas, y mucha información de alguien como ella. Pero todos los demás que hicieron este teatro ya propiamente mexicano, porque aunque México es una nación independiente desde 1820, el teatro seguía siendo subsidiario de toda la cultura europea, particularmente española. Así es. Incluso los actores ceseaban porque el teatro español era el signo del teatro culto. Entonces, toda la práctica del teatro en México estaba muy influida por los autores, los temas, toda la práctica del teatro español. Y a finales del siglo XIX, a inicios del XX, en efecto, este teatro que llamamos porfiriano, Sí. empiezan estos practicantes del teatro, como Virginia Fábregas, como Felipe Montoya, a conseguir textos mexicanos, de escritores mexicanos, como Federico Gamboa, ya mencionaste a Antonio de Padua Moreno, que era poblano, otros escritores como Marcelino Dávalos, que de pronto se acercaban con la gran Virginia Fábregas, pero también con estos otros productores y actores mexicanos. O sea, oiga, yo tengo un texto que habla de la revolución, perdón, de las guerras en México, de las que venden en las haciendas, que venden maíz, ¿no? Sí. Pienso en La venganza de la gleba de Federico Gamboa. Empiezan a retomar los textos que hablan realmente de la vida en México. Sí. Y eso es esa aportación de estos personajes que nosotros los vemos pues sí como los rostros del teatro mexicano, pero que le dieron voz a los temas, a los autores nacionales. Y como bien señalas, el gobierno, afortunadamente, a través primero del porfiriato, les empezó a subvencionar, les empezó a dar recursos para que hicieran obras de teatro de autores nacionales, ¿no? Así Entonces ya es. se proyecta a Gamboa, a Dávalos, a una serie de escritores que están pues luchando por darse a conocer y que estas grandes luminarias los empiezan a proyectar en estos escenarios que justo en la portada que ahorita estamos viendo era el escenario del Teatro Nacional. Así es. Entonces que ahí ya tú demostraste que ahí estuvo actuando Honorato. Entonces este escenario, esta vista de los palcos del Teatro Nacional, pues fue la vista que tuvo Honorato cuando estaba interpretando esta obra de Moreno, entre otras obras del repertorio que ellos escogían. También siguieron representando autores europeos, pero lo interesante es que empezaron también a cubrir el territorio nacional, como también lo estás demostrando cuando encuentras información que actuaron en Guerrero, actuaron en Michoacán, actuaron en San Luis Potosí, y finalmente, bueno, en el norte del país, finalmente Honorato va a dar a Saltillo, a nuestro Saltillo, que es también mi terruño. Así es. Ahí sí ya se viene la Revolución Mexicana a partir de 1810 y entonces tenemos la situación de que Honorato se tiene que quedar, a lo mejor él no soñaba con quedarse en Saltillo, pero se tiene que quedar en esta ciudad, en nuestra ciudad, que afortunadamente, como también ya mostraste la imagen del teatro que se quemó, el Teatro García Carrillo, afortunadamente había teatros y había forma de Exacto. que empezara a retomar su carrera.
pero la revolución interrumpe todo. Entonces, tiene que dedicarse Honorato a otras tareas. Como sabía algo de escenografía, sabemos que trabajó como carpintero, ¿no? Sí, él se veía carpintería, hacía pelucas, hacía vestuario, y es lo que yo menciono, que tal vez eso se lo aprendió a los tíos, porque un tío era sastre y el otro era carpintero. Entonces sabía hacer escenografías, pintaba escenografías, hacía pelucas, hacía vestuario, hacía muebles. No solamente era actor y empresario y director, sino también le entraba todo en el teatro. Que esto nos habla de esa necesidad de supervivencia de estos actores. Por un Exacto. lado, sí, estaba el teatro, que era lo que les encantaba, pero por otro lado tenían que sobrevivir, mantener a su familia, y entonces hacían de lo que podían, ¿no? Ujú. Y Honorato de Saltillo sobrevivió siendo carpintero, entre otros oficios, hasta que alguien lo reconoce. Gracias a estas fotos que mostraste de las revistas, Ujú. un señor va y le dice, oiga, es que usted, yo lo he visto en una revista, ¿usted quién es? ¿Por qué está componiendo la pared? ¿Qué Si está yo lo he visto haciendo en la usted revista. pintando eso? Le dijo. Si usted es esta persona, le dijo. Claro, entonces a partir de ahí le ofrecen trabajo como profesor, es donde empieza a trabajar en las escuelas, en la normal o en el Ateneo, y Ujú. entonces retoma Honorato ya una profesión mucho más relacionada con sus habilidades histriónicas y su conocimiento que tenía de la cultura, de los textos, porque también Exacto. en el libro muestras un poquito de su biblioteca, o sea, era Sí un que gran lector. llegó a tener 300 libros. En la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin encontré una lista de los 300 libros que tuvo él, todos de obras de teatro, pero que fueron parte de su biblioteca. 300 libros. Que es una cantidad importante pensando en las características de la industria editorial, pues más aún en la época de la Revolución. O sea, debe haber sido difícil conseguir los libros y Los Honorato, pedí a Europa. Los pedí a fíjate, Europa porque yo encontré entre los papeles que encontré cuando murió mi bisabuela, encontré recibos de librerías de España y de París donde él pedía los libros y se los mandaban a México. fíjate, siguió invirtiendo en su formación humanista y Ujú. teatral a través de esa biblioteca. Y que luego, pues, da el fruto de que él como profesor forma a generaciones de jóvenes, pues en este caso Ujú. ahora sí que saltillenses, a través de Ujú. la Ateneo Fuente, a través de la Normal, de otras seguramente clases que él daba, y entonces deja un legado de humanismo en Saltillo que pues en otras condiciones hubiera sido a lo mejor muy difícil de Así obtener. es. Sandra, y de ahí viene tu familia, porque la segunda esposa de Honorato, que Honorato ya conoce allá en Coahuila, pues es tu bisabuelita, es tu madrina. Mi bisabuela madrina, que fue su alumna aparte. Ándale. Se conocieron como alumna y maestro. Él fue su maestro. Y a partir de ahí ya vienen tus abuelos, Ujú. este, la maestra Lucía Tessier, que yo la conocí en el periódico, Sí. Ernesto Julio Tessier, que fue un gran periodista mexicano, y luego Ujú. ya viene tu papá y vienen ustedes. Así es. Esa es la parte genealógica. De ahí venimos. Sí, pero Claro. él llegó a Saltillo, pues yo creo que llegó, y como dices tú, se quedó al principio, él llegó en 1910 a Saltillo, es cuando yo tengo la llegada, que fue cuando se presentó en el García Carrillo, y se siguió presentando el tiempo, pero regresó en el 12, y en el 12 fue cuando se enfermó la niña, tuvo él cuatro hijos con Leopoldina y se le murieron dos y le quedaron dos. Y luego la niña se le murió en Saltillo. Entonces, como él se quedó cuidando a la niña, la compañía teatral lo dejó y él se quedó estancado en Saltillo. Y fue como tuvo que empezar a trabajar en otra cosa porque pues tenía que sobrevivir y tenía que mantener al otro niño con el que se quedó. Y Qué eso fue lo difícil que lo dejó ahí. trabajo. Claro, sí, te digo, no era el sueño de la mamá quedarse en Saltillo, sino que se vio la necesidad, pero Ujú. su talento, su histrionismo, su formación humanista y cultural, pues le permitieron seguir adelante. Y ya su plan, que fue en un punto regresar aquí a la Ciudad de México,
pues ya no se pudo lograr porque pues lo sorprendió la muerte, ¿verdad? Así No, es. ya estaba listo él para regresarse y continuar su carrera teatral, pero pues ya no fue Ya posible. habían vendido todo, tenían todo, ya se iban a ir, ya él había renunciado a sus trabajos y todo, y de repente se enfermó y murió de repente. Sí. Y, y tenía 46 años, pero su plan era el que quería regresar al teatro en la Ciudad de México. Claro. Sí, y hubiera seguramente encontrado trabajo porque Virginia seguía trabajando. María Teresa Montoya, que él la conoció como un bebito que está aquí en la sala, de Ujú. brazos, a la gran trágica María Teresa Montoya, pues seguramente hubiera encontrado trabajo en las compañías de alguna de ellas o de algún otro gran actor. Así Este, es. Sandra, pues se nos acaba el tiempo. Vamos a proceder ya al cierre de la sesión. Está Con bien. Rebeca. Hola, maestra, doctora Sandra, ¿me escuchas? Sí, Muchísimas gracias por su charla. Me parece increíble la investigación que hizo en su libro. Es maravillosa la historia de Honorato. Creo que es una gran aportación a nuestra cultura, a la cultura de México y del mundo. Muchas gracias. Le vamos a hacer gracias. llegar su reconocimiento. Se lo voy a dejar al doctor Armil. Y bueno, pues es por su participación en la Feria del Libro del TEC de Monterrey, y aquí también Gracias. te dejo tu reconocimiento. Muchas gracias por tu participación y bueno, pues les pido un fuerte aplauso para ti, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias.